Entonces, como les decía, esta es una clase introductoria de células y meristemos, y vamos a hablar un poquito de las plantas en general. Bueno, las plantas son muy interesantes, porque en el fondo, gracias a las plantas es que existe vida en este planeta, ¿no es cierto? O gracias a los organismos que son fotosintéticos. También hay organismos inferiores que también hacen fotosíntesis. Pero los grandes productores de oxígeno de este planeta son las plantas. Entonces estas plantas en el fondo como principio, yo sé que esto es muy básico, muchos lo vieron en el colegio, incluso en los cursos más bajos del colegio. Sabemos que las plantas son colectores de luz solar, sabemos además que las plantas no son móviles, digamos en la velocidad que nosotros nos movemos. Las plantas se mueven un poco, pero no se trasladan de lugar. Esa es la cosa, no son móviles en ese sentido. Crecen buscando sus propios recursos, ¿ya? La parte aérea de las plantas crece en contra de lo que es el sentido de la gravedad, la fuerza de la gravedad, que es muy interesante y que en el fondo hace que las plantas tengan ciertas estrategias para poder crecer. Las plantas son organismos que están constantemente perdiendo agua. Estemos donde estemos, siempre las plantas están perdiendo agua, y eso hace que tengan muchos sistemas de control para estas pérdidas, ¿ya? Y las plantas en el fondo son organismos que mueven agua y nutrientes a lugares donde se hace la fotosíntesis. Y una vez que esos nutrientes llegan a los sectores donde se hace la fotosíntesis, las plantas en el fondo producen, digamos, nuevos compuestos, que en estos casos son carbohidratos, y esos carbohidratos les van a servir para el crecimiento. Entonces esos son los principios de la vida de las plantas, ¿ya? Y en base a esos principios uno en el fondo va entendiéndolas y va entendiendo su estructura, su forma y todo su quehacer, digamos. Ahora, las plantas están formadas por lo que se denominan células vegetales, ¿ya? Y yo aquí me voy a poner bien latera. ¿Por qué dice estas cuestiones lateras la señora? Pero es porque en el fondo, a través del conocimiento de una célula vegetal, que es la unidad básica de una planta, podemos entender el resto de los organismos. Entonces, y esta célula vegetal, así como uno vio en el colegio, está formada por un núcleo donde está la información genética, una parte muy importante de la información genética que tiene una planta. Tenemos el citoplasma, que es donde están todos los organelos subcelulares, y esta célula está formada por una membrana y por pared celular, ¿ya? Lo vamos a ver al tiro. Entonces, voy a hacer... bueno. Profe, ¿no está compartiendo pantalla? Ah, no estoy compartiendo con pantalla. Perdón. No. ¿Qué me pasó? Perdónenme, tendrían que... y como no estoy compartiendo, no veo lo que ustedes me escriben. Espérenme un segundo. ¿Dónde se fue mi Zoom? Perdonen. Compartir pantalla. Es que parece que cuando puse grabar, ya. Me devuelvo, entonces. Les decía que las plantas tienen ciertos principios que, como les decía, colectores de luz solar. Aquí están todos, no son móviles, digamos, no se trasladan, se mueven, ¿no es cierto? Mueven las hojas, mueven, e incluso existen videos o información reciente, paper, que hablan de que las plantas no se mueven ni se trasladan de lugar, pero sí interactúan con otras plantas y de alguna forma tienen ciertas comunicaciones. Hay que ver si realmente es científica esa información, pero al parecer sí se mueven un poco más. Bueno, la parte aérea, como les decía, crece contra la gravedad. Son especies que siempre están continuamente perdiendo agua y mueven el agua y nutrientes hacia los lugares donde hacen fotosíntesis. Los lugares donde hacen fotosíntesis son las hojas, lo vamos a ver, y en esos lugares se producen, digamos, carbohidratos que sirven después para el crecimiento de estas plantas. Ahora, las células vegetales es la unidad básica de una planta, y esta unidad básica está formada por la parte donde les decía que es el núcleo, donde se encuentra en el fondo todo lo que es la información genética de una planta. Se encuentra el citoplasma, donde existen organelos. Voy a nombrar los organelos. Yo sé que es un poquito árido esta parte, digamos, pero solamente para cuando yo hable en el fondo de una planta que tiene, por ejemplo, un pétalo, y ese pétalo es rosado, y hable de una vacuola, ustedes sepan más o menos qué está hablando esta señora de la vacuola que tiene los pigmentos. Entonces,
Por eso les voy a nombrar todas estas estructuras. Esto no es parte realmente del curso, sino más bien es una introducción que le estoy dando para que en el fondo se ubiquen un poco respecto de las plantas. Lo otro importante es que tiene organelos, como les decía, y organelos que hacen fotosíntesis, como los cloroplastos, hay otros organismos que almacenan cosas, hay otros que hacen respiración. Hay también una estructura muy importante que es en el fondo la que de alguna forma da la vida a una célula, y además poseen las células vegetales, a diferencia de todas las células animales, una pared celular que le va a dar, digamos, la estructura a las células, y finalmente esa estructura se lleva a una unidad más grande que es la planta completa, porque la pared celular en el fondo es la que va de alguna forma produciendo estos ladrillitos que se llaman células y produciendo una estructura en la planta. Ahora, les hablaba que las células vegetales están formadas por una cosa que se llamaba membrana, que se llama membrana plasmática o plasma membrana, y esta membrana es la que de alguna forma controla todo el paso de información, de nutrientes y otros hacia el medio externo de una célula. La membrana en el fondo es una estructura que le da realmente vida a una célula, ¿ya? Una vez que las membranas pierden funcionalidad, en cualquier caso, las células dejan de ser funcionales. Ejemplos de eso, mira, tenemos el ejemplo más típico, por ejemplo, es las lechugas. Yo tengo una hoja de lechuga y esa hoja de lechuga la aliño y le echo, bueno, mucha sal, y al cabo de un rato las células de esas lechugas, que están formadas por muchas células, van a perder agua, y uno cuando ve la hoja de lechuga la ve como media flácida y va perdiendo estructura, hasta que llega un momento en que yo le echo tanta sal que hago que esas membranas dejen de funcionar. Cuando unas células dejan de funcionar las membranas, se muere la célula, y uno lo que observa es en el fondo una lechuga lacia que pierde estructura y uno no la puede revivir. Cuando el fenómeno de que las membranas empiezan a echarse un poco a perder, uno puede revertir el fenómeno, ¿no es cierto? Si uno le echa un poco de sal, las células se empiezan a deshidratar, pero uno si después lava la lechuga, como que vuelve a su turgor inicial, ¿no es cierto? Vuelve a ser una lechuga durita, tiesa. Pero si el proceso es muy grave, las membranas se dejan de funcionar, y al dejar de funcionar en el fondo, se mueren y ya es irreversible la muerte en el fondo. Una vez que una célula se muere para siempre, en el fondo no se pueden revivir, ¿ya? Ahora, estas membranas, la gracia que tienen es que su diseño o su modelo de funcionamiento es un modelo que se llamaba de mosaico fluido. Algunas personas lo vieron en el colegio, otras no, pero la gracia que tiene esto del mosaico fluido es que una molécula de una membrana que esté en un lado, yo tengo una membrana y tengo una molécula a un lado de la membrana, esa molécula se mueve todo el rato a otro lado, ¿ya? Y siempre se están moviendo, no es que sea estático, no es como una cosa estática, y eso hace que en el fondo sean fluidas y que en el fondo les dan una característica funcional, ¿ya? Ahora, bueno, las membranas están formadas por una doble capa fosfolipídica, si algo, esto es bastante químico, pero en el fondo también eso le da, digamos, las características funcionales que tienen las membranas, ¿ya? Ahora, el núcleo de una célula vegetal es donde está la información genética. Entonces eso, bueno, en realidad es interesante, sirve para otros cursos, pero ¿qué nos puede servir de conocimiento general o de los tips que tiene el núcleo? El núcleo de una célula vegetal, cuando empezaron estas técnicas de secuenciación de los genes que tenían, o de los pares de bases que tenían los núcleos y del genoma en general, se dieron cuenta que los vegetales tienen más genes que los animales. Vamos a decir, pero señora, ¿cómo va a tener más genes? Efectivamente, lo que pasa es que las células vegetales, los vegetales en general, se tienen que adaptar a una condición en que no se pueden mover. Eso se cree en el fondo. ¿Por qué tienen más genes? Por eso, porque necesitan mucho más genes para labores fisiológicas, para poder soportar el hecho de que no se muevan.
Entonces, en el fondo, cuando se empezaron a secuenciar y se secuenció los genes de, no sé, el hipopótamo, los genes de las plantas como la Arabidopsis thaliana, que es una planta que tiene un genoma chiquitito, y otras, ahí es donde se dieron cuenta que en realidad efectivamente los genes que tenía o los posibles genes que tenía el Arabidopsis eran muchos comparado con algunos otros organismos, en el fondo de otro tipo celulares que no eran plantas. Entonces, eso nos lleva a pensar que en realidad las plantas, por ser inmóviles, por tener que soportar, no se pueden poner, digamos, a la sombra si hay mucho sol, si hay poca agua, tienen que tratar de resistir lo máximo posible a través de distintos mecanismos, hace que tengan más genes, ¿ya? Y aquí, bueno, varias características del núcleo que no les vamos a señalar, pero que quedan aquí en esta diapositiva por si a alguien le interesa, ¿ya? Ahora, las células vegetales, cuando son maduras, es decir, cuando no se diferenciaron recientemente, sino que pasó un tiempo, tienen dentro un organelo muy importante que se llama vacuola. La vacuola es en el fondo un saco de agua, es como un globo de agua que hay dentro de la célula. Esa vacuola ocupa aproximadamente en el volumen de la célula más o menos entre el 80 y el 90% del volumen celular, ¿ya? Las plantas, cuando tienen células maduras, más maduritas, en el fondo que no se diferenciaron recientemente, esa vacuola es una sola. En un principio, cuando las células son meristemáticas, vamos a ver ese concepto de meristemático, pueden tener varias vacuolitas chiquititas, ¿ya? Pero esas vacuolitas después se van abriendo, se van juntando, ¿sí?, en una sola vacuola, que es la que llega a ocupar el volumen total de una célula. Y esa vacuola es importante porque en muchos aspectos. En uno es importante, ayuda a producir una presión dentro de la célula, y una presión que finalmente se transmite hacia la membrana nuclear, que hace que las células puedan crecer. Si la vacuola estuviese desinflada de agua, por decirlo así, las células no podrían crecer, ¿ya? Esa es una característica muy importante de las vacuolas. Bueno, las vacuolas, al igual que la membrana plasmática, tienen una membrana, o sea, igual, son muy parecidas las vacuolas, perdonen. Tienen una membrana, y esa membrana es muy parecida a la membrana plasmática, se llama tonoplasto, ¿ya? Y funciona exactamente igual, es decir, es una membrana semipermeable, deja entrar algunos compuestos, deja salir otros, y así, ¿ya? Lo que les decía es que los meristemos, que son un tipo de tejido, que lo vamos a ver, tienen unas vacuolitas mini chiquititas que se llaman provacuolas, pero que una vez que empiezan a crecer se unen y forman una gran vacuola, ¿ya? Ahora, las vacuolas, para efectos, digamos, de algunas plantas son muy importantes. Por ejemplo, cuando yo me voy a comer un limón, lo que yo me como adentro del limón es como una pulpa que está formada por células. La pulpa es un montón de células juntas, y esas células están formadas, son células vegetales, así que tienen una pared, en este caso pared primaria, una membrana dentro, un núcleo, ¿no es cierto? Pero además tiene una tremenda vacuola, y esa tremenda vacuola tiene un agua, que si uno, digamos, la saborea, es ácida, ¿no es cierto?, en el limón. ¿Por qué? Porque esa vacuola en el fondo tiene ácidos que están disueltos en esta agua, ¿ya? Y eso hace que en el fondo esa vacuola tenga una característica. En un pétalo de una flor, ¿no es cierto?, cualquier flor, uno mira el pétalo y es rosado, ¿no es cierto?, en algunas rosas, ¿no es cierto?, es rosado ese pétalo. Si uno en el fondo ve esas células vegetales, lo que ve en el fondo es pared primaria, si lo miro al microscopio, una membrana plasmática, su núcleo y una gran vacuola que en este caso tiene pigmentos antocianos, podrían ser disueltos en esa agua y que produce esos colores rosados, ¿ya? O sea, la vacuola, como ocupa un volumen muy grande de una célula vegetal, puede almacenar muchos compuestos. Y aquí dice, contiene agua, iones, ácidos orgánicos, como en el caso del limón, azúcares en otro caso, ¿no es cierto?, que uno siente, digamos, que es dulce lo que en el fondo está probando. Hay enzimas también y otros metabolitos secundarios, como los aromas. Los aromas pueden estar en las vacuolas, en el fondo algunos compuestos que van a generar los aromas. Y además producen esta presión que yo les decía que la vacuola hace por el efecto de presión que las células crezcan, ¿ya? Hay otras vacuolas especiales que pueden tener
proteínas dentro, ya que se llaman cuerpos proteicos, y hay otras que son enzimáticas y que en el fondo degradan, digamos, algunas sustancias. Tenemos que recordar que las células vegetales y los vegetales en general no tienen un sistema excretor que uno pueda excretar sustancias. Entonces, muchas veces, para que no se pierda los metabolitos que están dentro de una célula, las mismas vacuolas tienen enzimas que van degradando algunos compuestos para convertirlos en otros, por ejemplo, más simples y poderlos utilizar para energía, ¿ya? Como por ejemplo, tenemos vacuolas que tienen proteína. En el caso de una semilla tiene muchas células que están formadas por vacuolas que tienen proteínas y además tiene vacuolas que tienen enzimas. Entonces, cuando una semilla quiere germinar, necesita energía y no puede hacer fotosíntesis porque no tiene hojitas todavía, está debajo de la tierra. En ese caso, en el fondo, lo que pasa es que las vacuolas que tienen estas enzimas se unen a las vacuolas que tienen proteína, ¿ya? Liberan las enzimas y esas enzimas producen o degradan los metabolitos para producir energía, ¿ya? Ahora, las células vegetales tienen mitocondrias que su función en la respiración es producir energía, ¿no es cierto? Degradar moléculas complejas en moléculas simples para producir energía, y esa energía, digamos, es generada dentro de estas mitocondrias. No vamos a ahondar en todas estas cosas que yo escribí más de lo que necesitan saber, ¿ya? Solamente es porque si muchos lo pasaron en el colegio, para que lo recuerden. Ahora, otro organelo importante que tiene, y muy, muy, muy importante que tienen las plantas, son los cloroplastos, que son los encargados de hacer la fotosíntesis. Estos cloroplastos, bueno, al igual que las mitocondrias, en vez de tener una sola membrana, tienen dos membranas y tienen, digamos, distintas estructuras. Ahora, para efectos de lo que nosotros tenemos que saber, existen dos tipos de plastidios en el fondo. Los cromoplastidios, que significa con color, y los leucoplastidios, que son incoloros. Los plastidios son, cuando tienen cloroplastos, están encargados de hacer fotosíntesis, y cuando tienen otros pigmentos, almacenan algunos pigmentos que son generados también por la fotosíntesis y que se pueden reflejar, por ejemplo, en colores. Por ejemplo, una zanahoria es, bueno, una raíz, ¿no es cierto? Una zanahoria es una raíz que está formada por muchas células. Entonces, si yo saco un par de celulitas de la zanahoria y las miro al microscopio, voy a mirar que tiene la pared primaria, delgadita, una membrana para adentro, un núcleo tiene, pero además, bueno, tiene una vacuola que es transparente, pero sí tiene muchos plastidios, que son del tipo cromoplastidio, que almacenan carotenoides, que es un pigmento. Entonces ese pigmento, los carotenoides en general tienden a tener, dependiendo si es beta-caroteno, por ejemplo, en el caso de la zanahoria, el beta-caroteno tiene un color naranjo. Entonces eso hace que la zanahoria sea de color naranjo. En este caso no es la vacuola la que le da el color, sino los cromoplastos y plastidios, en este caso, que almacenan pigmentos del tipo carotenoides. Ahora, los leucoplastidios son plastidios que no tienen color, pero también pueden tener cosas que almacenan estos plastidios. En el caso, por ejemplo, de una papa, yo una papa le miro las células, ¿no es cierto? Y las veo todas blancas, ¿no es cierto? Si uno abre por dentro una papa, está formada por células que son blancas. Esas células que son blancas no es que tenga una vacuola que tenga un compuesto blanco, sino en este caso tiene plastidios que almacenan almidón, que se llaman amiloplastidios porque tienen almidón, y que son de color blanco. Ya eso hace, digamos, esa estructura, ¿ya? Ahora, cosas importantes. Nosotros estamos hablando de una célula solitaria, ¿no es cierto? Hablamos de una célula que tenía pared primaria, tenía membrana, y dentro tenía núcleo, tenía muchos organelos, puede tener muchos cloroplastos. Si los cloroplastos tienen un pigmento de color verde, las células que forman, o las células que contienen cloroplastos se ven verdes, ¿no es cierto? Por eso las hojas, la mayoría de las hojas, se ven verdes porque tienen cloroplastos que tienen clorofila, que es un pigmento de color verde, que refleja el color verde, y eso hace que uno lo vea verde. Ahora, yo estaba hablando de una célula sola, única, pero resulta que las células se tienen que comunicar con sus células vecinas. Ya existen distintos sistemas de comunicación, pero el que se observa y que uno puede mirar en el microscopio cómo se unen,
es una comunicación que se llama por plasmodesmos.